Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Hoy lunes 30 de octubre del año 2023, ya se nos acaba el mes. Pues bueno, también ya el día está diciendo adiós, tarde noche ya aquí en Cuba. ¿De qué voy a estar hablando? Bueno, en este video voy a estarles hablando a ustedes cómo se desenmascara un mercenario de los que en las redes sociales, influencers, youtubers, pues todo el tiempo está para atacar de manera desvergonzada la realidad de Cuba, la actualidad de Cuba, o el futuro, o el presente, o el pasado, de los que ganan dinero por hacer esto, o de los que en ese trabajo intentan ganar capital político para ganarse el beneplácito de los que pagan allá en Estados Unidos, ya sea en Miami o en Washington. Bien, por estos días ustedes deben conocer que entre el día 1 y el día 2 de noviembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, allá en New York, pues se va a estar llevando a cabo. Cuba lleva una vez más el informe donde, con elementos contundentes, nos demuestra que la necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos de América contra Cuba. Una vez más va a ser aplastante, por mayoría prácticamente absoluta, de que el planeta entero vote en contra de este genocidio. ¿Y qué es lo que ocurre? Por mucho que el imperio intente llevarlo a un nivel mínimo de invisibilización del bloqueo, este cada vez más se hace más visible, ya sea porque en todas las organizaciones internacionales que esté Cuba presente, pues ahí se denuncia el bloqueo, ya sea porque en varias ciudades del mundo, de las más importantes, prácticamente en casi todos los países del mundo, el grupo de solidaridad con Cuba pues han hecho visible de que el bloqueo existe y de que hay que pararlo ya, hay que eliminarlo. Pues bien, ante esa abrumadora campaña con los amigos de Cuba, Estados Unidos intenta invisibilizarlo y para ello utiliza los mercenarios. Son las piezas, los títeres, el tornillito de ese gran sistema mediático de desinformación global y que contra Cuba siempre tiene apuntando los cañones y haciendo una campaña mediática segundo a segundo en todo tipo de prensa, ya sea la tradicional, prensa escrita, radial, televisiva, o la que más penetrado y de más desarrollo tiene ahora, que es internet, las redes sociales y demás sitios digitales. Pues, ¿cómo se conoce? Y esto es más bien, este video más bien no va a los cubanos porque ya nosotros los conocemos, es más bien para los amigos de Cuba que chocan, que cuando van a buscar información sobre Cuba, ya ustedes saben, los algoritmos ponen en primer plano muchas veces las noticias de estos sitios mercenarios donde la realidad de Cuba es tergiversada, manipulada descaradamente o de manera sutil. Pues bien, para aquellos amigos de Cuba que necesitan saber la verdad y que no están muy familiarizados con este problemita, ¿cómo se descubre a un mercenario? ¿Cómo se descubre a uno de estos tipos, alimaña, de los que viven en el zoológico jurásico y cavernícola anticubano, allá en Miami o en otros lugares del mundo también? ¿Cómo se descubre que esa persona
o ese perfil que puede estar ya sea en Twitter, en Facebook o en algún otro, es a pesar de que tenga una cara bonita o tenga en su pequeña biografía, sea una persona honorable, pero cuando usted llega y lee lo que está poniendo, lo que expone, pues ya ahí se da cuenta que todo lo que viene de Cuba es malo. Es así, no hay nada bueno. Y ya ustedes saben que un mundo no es en blanco y negro. El mundo, la vida, tiene facetas. Y por ahí es que se descubre lo burdo, lo mediocre de este tipo de gente. No hay sutileza, no hay... Todo es monocromático, no hay diversidad de colores. Todo lo que haga el gobierno de Cuba es malo. Hay una frase muy cómica, un poco, que dice que si el gobierno de Cuba dice que va a hacer una campaña contra el mosquito, pues los mercenarios van a estar apoyando a los mosquitos, porque es así, es la realidad. Entonces no hay una línea que sí, estoy en contra, pero lo que ha hecho por acá es bien. No. Ellos van a ir todo el tiempo en contra. A pesar de que debido a ello caen en el ridículo, caen en el descrédito, como les ha ocurrido en múltiples ocasiones. Y al final, bueno, quedan derrotados por la realidad. Pero bien, otra manera de desenmascarar a este tipo de gente es cuando usted publica su artículo en Facebook, un escrito, ya sea una imagen, le da el párrafo bien argumentado, ¿no? Y lo pone en un grupo que por casualidad o no hay de estos animalitos que están esperando a la casa. Y si es sobre economía o sobre el bloqueo de Cuba, pues entonces es como decir que usted llegó a una laguna infestada de virus y bacterias, agua contaminada, y usted ponga una carnada. Enseguida va a lograr recopilar una serie de animales de cualquier tipo. En este caso, pues llegarán allí y en vez de tratar de rebatir con argumentos, así sean argumentos bobos, lo que usted está diciendo, pues la mayoría de las veces lo único que saben hacer es ofender. O por el contrario, si usted está hablando de, vamos a poner un ejemplo de lo que me ha pasado por estos días, si usted escribe que el bloqueo a Cuba provoca esto y esto, puede que alguien llegó, saltó, y entonces lo que se fijó no en el artículo que yo escribí, sino en que en mi perfil de Facebook yo salgo con una gorra que dice Adidas. Entonces muy anormal hace la pregunta de que si esa Adidas la compré en una tienda revolucionaria o por la calle para reír porque bueno, imagínense ustedes, ni tan siquiera la basura que escribió era sobre el tema de lo que yo estaba hablando. Esa es una de las tónicas que ellos utilizan. Lo otro es que hablan del mismo tema, pero se van por la izquierda, o más bien por la derecha. Les voy a poner un ejemplo. Escribo que los cubanos, y hice captura de pantalla, que los cubanos hasta en internet están bloqueados. ¿De qué manera? Bueno, pues busqué un influencer que escribe sobre cómo los cubanos pueden
vender desde Cuba sus obras de arte, fotografía, video, imágenes, además de varias cosas. Pero cuidado, porque vives en Cuba tienes que ver, porque entonces tiene que ser sitio donde por ser cubano no te bloqueen a la hora de cobrar tus ganancias. No puedes ir directo porque PayPal no te deja y porque los demás tampoco, o la mayoría, podrá haber alguno que sí. Es muy tortuoso, entonces que como dice él, vas a tener que necesitar un amigo de afuera que te dé para que de confianza, para que el dinero lo deposite en otro lugar y después él te lo mande. Así pasa. Y era una manera de mostrar que el bloqueo, una manera de demostrar, repito, que el bloqueo existe. Y existe en todos los lugares, donde quiera que vaya el cubano, el bloqueo lo va a estar persiguiendo. No es culpa del gobierno de Cuba, es culpa de ese gobierno imperialista de los Estados Unidos. Si alguien llega ahí y va a escribir con argumentos, me imagino que sea sobre eso. Bueno, llegó otro normal, aquí lo van a ver porque lo voy a poner aquí, otro normal diciendo que cómo yo iba a llegar ahí a hablar eso, a llorar, que fue Fidel Castro el que prohibió internet, que no sé qué más, que no sé qué cosa, todas las estupideces. Me tuve que responder que el que prohibió internet en los Estados el que prohibió internet en Cuba fue los Estados Unidos. Cuba fue uno de los últimos países en América Latina, y no sé si habrá sido el último del mundo, qué sé yo, en que pudo entrar, tener conexión a internet. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos lo prohibió, lo tenía prohibido, y al final aceptó. ¿De qué manera? Conexión a internet por satélite, la más lenta, la más cara, y una conexión que cuando comenzó Cuba era muy pobre, pero debido a quién, a Cuba, a los Estados Unidos. Eso lo conoce el cubano, que esté bien informado. Pero eso fue lo que yo le respondí. La conexión de Cuba era menor que la conexión que podía tener un hotel de lujo norteamericano. ¿Y ustedes saben por qué Estados Unidos permitió esa primera conexión? Porque vio una manera, un camino para subvertir el orden en Cuba. Si no, todavía no tendríamos internet. Pero es más, usted ve el mapa mundi, un mapa mundi que más especial sobre las cables de fibra óptica que prácticamente enrollan el planeta entero. Y cerca de nuestro archipiélago pasan innumerables. Van de Europa a Estados Unidos, que entran por América del Sur, América Central, hacia los Estados Unidos, llegan a la Florida. Todo eso sería unir con un cablecito, un pedacito así de La Habana, ahí, y ya conectarse. Pues no, prohibido. Entonces, pongo ese ejemplo, te lo contesté. No busqué después qué otra estupidez habrá escrito. Otro ejemplo que yo escribo, que una de las facetas más horrorosas, diría yo, y se ve lo criminal que es el bloqueo, es que en plena COVID-19 Estados Unidos nos prohibió, no tuvimos acceso a ventiladores pulmonares y a oxígeno medicinal en los momentos más duros de la pandemia a nivel mundial. Entró alguien y habló de otra cosa. Yo estoy hablando de esto. Y después vino otro, un poquito más inteligente, aunque estúpido igual, que exigió pruebas. No ofendas, claro, la ofensa para ellos, yo no me sentiría ofendido. Si yo gano dinero por hablar contra mi país, gano dinero de una potencia extranjera, que me digan mercenario, gano y bien.
soy mercenario y bien, como lo dijo un youtuber de eso, pero bueno, estos quieren taparse sus partes pudentas, pero bueno, la inmoralidad y la falta de ética no es. Pues ese subanormal pidió pruebas de que eso era verdad. Muy fácil. Usted escribe en el celular, en el caso mío, el que tenga una laptop, una computadora, usted busca y pone ventiladores pulmonares, Cuba, bloqueo, COVID-19, esas cosas, y le salen no solo la prensa cubana, sino la prensa extranjera. Se lo mandé. Dos empresas suizas que hasta el momento de la COVID le vendían a Cuba y que en el momento de la COVID fueron compradas por otra empresa norteamericana y de hizo facto. Hasta allí. Vean, Alibaba, el gigante asiático, que el dueño hizo innumerables gestiones para ayudar al mundo entero, llevando cosas que tenían que ver para la lucha contra la COVID, y al único país que no logró, que no pudo llevar ni una sola mascarilla, fue a Cuba por el bloqueo. Entonces, bueno, ya lo ven. Estos desarmados y malnacidos que no quieren a su país y que trabajan para una potencia extranjera, pero se ofenden cuando se les dice mercenarios y también cuando se les dice ignorantes y marionetas y usados, sumidos, pues cuando usted publique algo sobre Cuba defendiendo la verdad, no diciendo mentiras, defendiendo la verdad sobre Cuba, pues cuando se llegue alguien que en vez de ir a hablar o demostrar que lo que usted dice es mentira o no es así, y en vez de llegar así, lo que hace es ofenderlo o ponerle fotos que no tienen nada que ver o medianamente no tienen que ver con lo que usted está explicando o está exponiendo en su artículo o en su publicación en las redes sociales, ya sepa que allí hay un mercenario. Cuando usted publique algo sobre Cuba, medianamente la esté apoyando en contra del bloqueo, llegarán allí a donde están ustedes e intentarán abarrotar de respuestas estúpidas. Se reirán. ¿Para qué? Para intentar de que usted se repliegue. Y es ahí donde están perdidos estos burritos de las reír, porque los cubanos y los que defienden a Cuba, que tienen los pies bien puestos en la tierra, seguirán defendiendo a la revolución cubana, seguirán defendiendo a Cuba, a la historia de esta nación, y estas burdas mentiras seguirán siendo destruidas o desplomadas por la verdad más rotunda que está en artículos, en libros, en videos, en películas, en la memoria histórica de las personas también. Porque el bloqueo existe. El bloqueo, como dijo Fidel, el bloqueo es una palabra para darle un nombre, pero más que bloqueo es una guerra económica, financiera, para asfixiar al pueblo de Cuba. Y lo más bonito es que a estos mercenarios, sin tener que ir a documentos o a discursos de Fidel a Cuba, podemos hasta utilizar propios documentos generados por el gobierno de Estados Unidos. Aquel famoso escrito de Lester Mayori en la década del 60, donde así, sin paños tibios, bueno, era una publicación, no era una publicación, era un informe, un escrito, era secreto. Pues allí, sin tapujos, la verdad desnuda, decía de que solo se le podría eliminar la confianza, el prestigio de Castro, de Fidel, si se la hacía, eso con sus palabras, ¿no? Una guerra económica donde
se le socavara la calidad de vida del pueblo cubano. Ese es el bloqueo, que se mantiene intacto. Pero hay otros escritos. Está la ley Helmburton, está la ley Torricelli, están ahí. Están las 230, más de 230 medidas para reforzar el bloqueo realizadas, escritas, llevadas a cabo en la época en que Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos y que este presidente demócrata, Biden, no ha cambiado, no las ha eliminado. Pues bien, era cómo desenmascarar a un terrorista, un mercenario, terrorista mediático, un mercenario que va contra Cuba y que gana dinero en este negocio lucrativo de la contrarrevolución cubana. Pues así se desenmascara fácil. Usted escribe sobre Cuba y llegarán para intentar callarle la voz, pero ya sabe, no se deje callar, se le responde y se le continúa, porque tampoco hay que perder tiempo con estas larvas parásitas. Chao.